continuación, presentaremos una breve explicación del cuento Los Dos Horas, una obra de César Vallejo que refleja la vida andina y la profunda sensibilidad humana del autor. En este relato, Vallejo muestra el valor de la solidaridad, el respeto por la comunidad y la conexión con las raíces culturales del Perú. Saludos cordiales, distinguido público. Es para mí un gran honor poder compartir con ustedes momentos tan agradables. Mi nombre es Cindy Guamán, soy del grupo número 1 de la carrera profesional de educación primaria. Empezaremos con una bonita frase. El dolor del pueblo no se apaga con el tiempo, se transforma en fuerza y en memoria. The pain of the people does not fade with time, it's stories in the street and memory, by César Vallejo. En este día, contamos con excelentes especialistas que abordarán un tema muy polémico a partir del cuento Los Dos Horas, que se trata de la resistencia y la dignidad de un pueblo indígena andino que, pese a la injusticia y el abuso, defienden sus tradiciones y su dignidad. Hablaremos un poco de la vida de César Abraham Vallejo Mendoza. Él nace el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Él provenía de una familia muy humilde, pero eso no fue impedimento para que lograra culminar sus estudios superiores, estudiando así la carrera de Filosofía, Letra y Derecho en la Universidad de Trujillo. En 1919 publica Los Heraldos Negros y en 1922 Trilce. Este último fue considerado uno de los libros más innovadores de la poesía del siglo XX. En 1920 fue encarcelado injustamente, experiencia que marcó su visión humana y social. En 1923 viajó a París, donde vivió en pobreza, pero desarrolló así su obra más dura y comprometida, escribiendo poemas humanos y España aparta de mí este cáliz. Se casó con Joyer Philippard y continuó su labor literaria hasta su muerte en París, el 15 de abril de 1938. Es donde César Abraham Vallejo Mendoza pierde la vida a los 46 años de edad. Hoy en día es reconocido como el poeta peruano más universal y una figura clave de la literatura moderna. El cuento Las Horas está ambientado en la sierra peruana, donde se refleja la desigualdad, abuso de poder y la marginación que sufren las comunidades indígenas. A inicio del siglo XX, Vallejo muestra cómo la violencia, el racismo y las injusticias cometidas por autoridades y hacendados afectan a los pueblos originarios. En el cuento narra la historia de los habitantes del pueblo de Los Horas, una comunidad sometida por poderosos de la zona, a través de escenas de abuso, miedo, desesperanza. Vallejo retrata la lucha silenciosa de este pueblo por preservar su dignidad frente a un sistema injusto que no los protege. También hablemos sobre el abuso de poder del corregidor sobre la comunidad. El corregidor y las autoridades locales tratan a los habitantes de Las Horas con dureza, imponiendo órdenes injustas y castigos proporcionados. La población indígena no tiene derecho a defenderse ni a cuestionar las decisiones de quienes gobiernan. Esta escena evidencia la desigualdad estructural. El poder se concentra en manos de unos pocos, mientras el pueblo es reducido al silencio y la obediencia forzada. También el maltrato físico y humillación a los pobladores. En el cuento se describe cómo algunos comuneros son golpeados o violentados, simplemente por no cumplir una orden o por entender castellano. El maltrato no solo es físico, sino psicológico. Se les hace sentir inferiores por su origen indígena. Esta escena refleja discriminación y el racismo que marcaban la relación entre autoridades y pobladores. La indiferencia ante el sufrimiento de la comunidad. Cuando la comunidad enfrenta necesidades, abusos o injusticias, las autoridades no intervienen para protegerlos. La diferencia de quienes deberían garantizar justicia y seguridad intensifica la sensación de abandono. Esta escena simboliza la injusticia institucional, un Estado que en vez de defender a los vulnerables, legitima o permite su sufrimiento.
La problemática que estamos analizando muestra que muchas comunidades indígenas todavía enfrentan desigualdad y un trato injusto, algo que también se refleja en el cuento de los Horas. Aunque han pasado muchos años, todavía existen lugares donde las autoridades no escuchan a los pueblos originarios y sus derechos no siempre son respetados. En esta situación se relaciona directamente con la ODS 10 porque busca reducir las desigualdades y asegurar que todas las personas, sin importar su origen, tengan las mismas oportunidades. También se conecta con el ODS 16, que plantea la importancia de tener instituciones justas que protejan a la población y eviten los abusos de poder. En el cuento ocurre lo contrario, quienes deberían impartir justicia son los que cometen los abusos. Al comparar lo que sucede en los Horas con casos actuales, nos damos cuenta que la desigualdad y la falta de justicia siguen siendo problemas reales que todavía debemos enfrentar como sociedad. Bueno, nos encontramos con un estudiante de sexto ciclo de educación primaria, la señorita Flor Arenas Rojas, que nos hablará un poco sobre el cuento Los 2 Horas. Bueno, Flor Arenas, ¿qué tal? Como sabes, el cuento Los 2 Horas nos habla sobre una problemática que sufrían los pueblos andinos, indígenas, por el abuso de autoridad, ¿no? Y ellos luchaban para defender sus tradiciones y su dignidad. En relación a eso, ¿qué injusticias sociales se evidencian en el cuento Los 2 Horas? Podemos evidenciar el abuso de autoridad, la discriminación hacia los indígenas y la desigualdad ante la ley. Gracias. ¿Por qué cree usted que César Vallejo decidió mostrar este conflicto? Bajo mi opinión, yo creo que es una forma de denunciar la injusticia que sufren los pueblos indígenas y demostrar la violencia de Para terminar, señorita Flor, ¿qué relación hay entre el cuento y la realidad andina? Bajo mi opinión, bajo la realidad que observamos, aún persiste la discriminación indígena, la falta de apoyo social en ciertos pueblos, están tan alejados. Entonces podríamos decir que no estamos muy lejos a la realidad del cuento desde entonces, a una situación muy similar por el sufrimiento y el poco apoyo que se encuentra en estos pueblos. Muchas gracias por su entrevista. Saludos cordiales. Mi nombre es Víctor Enrique Alba Córdoba y hoy les voy a presentar una historieta acerca de la obra Los Horas del autor César Vallejo. En la primera escena tenemos dos jóvenes indígenas, Juncio y Analker, caminan asombrados por una calle de una aldea civilizada. Ven casas blanqueadas y gente ocupada. En la escena 2 tenemos que Juncio y Analker se detienen frente a una tienda. Un grupo de aldeanos los mira de lejos y se ríe o cuchichea. Juncio mira a Analker. Qué curiosas cosas, las casas, la ropa, esa gente hablando tan deprisa. Siento una alegría nueva. Un aldeano piensa, ¿qué indios tan estúpidos? Parecen salvajes. Analker, tantas calles me confunden, me siento aturdido, pero es un bienestar inefable. Un aldeano a su compañero le dice, dicen que son de Amazonas, son criminales, escapados. En la escena 3 tenemos Juncio y Analker entran a la iglesia, que está iluminada y llena de fieles en oración. Se detienen junto a la pila de agua bendita. En la escena 4, el clérigo comienza el canto sagrado. Juncio se ríe de forma espontánea y contagiosa. Los niños cerca de él también se ríen. Al cruzar por la plaza, los Horas penetraron en la iglesia, donde habían oficios religiosos. Todo era solemne y desconocido. Sacristán, muy molesto, señalando con un carrizo, ¡fuera de aquí, insensatos! Están profanando la casa de Dios. En la escena 5, un hombre del pueblo, furioso, agarra del brazo a un niño que se rió. La multitud está reunida y clama contra los Horas. En la escena 6, un Jerdán se lleva a Juncio y a Analker esposados. Los dos Horas se miran confundidos y asustados, sin entender la reacción. Un hombre de aquel pueblo, con la cara roja de ira, imbéciles, ¿de qué se ríen? Se han reído en el templo, paganos. Juncio a Analker, solo fue mi alegría, ¿por qué tanta cólera? La multitud grita, a la cárcel con ellos.
han blasfemado. En el recuadro final, así la incomprensión del pueblo civilizado castigó la inocencia y el asombro de los horas. Para finalizar, considero que las horas de César Vallejo nos ofrece una mirada crítica y profundamente humana sobre la desigualdad y la injusticia que enfrentaron y aún enfrentan muchas comunidades indígenas en nuestro país. A través del análisis realizado hemos podido comprender que Vallejo no solo describe hechos aislados, sino que expone una problemática estructural que cuestiona el rol de las autoridades, la ausencia de justicia y la violencia normalizada en contextos históricamente marginados. Al relacionar este relato con los ODS 10 y 16, reafirmo que la desigualdad y la falta de instituciones justas no son únicamente temas literarios, sino desafíos actuales que nos interpelan como estudiantes universitarios y futuros profesionales. Esta reflexión nos permite reconocer la importancia de promover una sociedad más equitativa, consciente y comprometida con la defensa de los derechos humanos. Agradezco su atención y los invito a seguir analizando estas realidades, entendiendo que la literatura no solo nos narra historias, sino que también nos ayuda a cuestionar, a sensibilizarnos y a asumir un compromiso ético con nuestro entorno.